Ya. Vamos a comenzar entonces con la sesión de clases, diálogo correspondiente al día sábado 28. Eh, Quiero comenzar mi intervención repasando en parte lo que se dijo la clase pasada en los comentarios, cuando alguien consultó acerca de la mejor manera de acercarse a los textos, ¿ya? Y a la lectura. Es un aspecto muy importante. Y lo que les voy a presentar a continuación, yo sé que no está en las clases propiamente tal, pero bien vale la pena hacer un comentario, porque esto está precisamente en el concepto Rosacruz del cosmos. ¿Ya? En la parte inicial, una palabra al sabio, Max Heindel entrega unas directrices para leer el concepto Rosacruz del cosmos de la mejor manera, pero estas directrices no solamente están dirigidas para este texto. Yo con la visión pedagógica considero que son cosmopolitas, son universales y por lo tanto se las voy a exponer para que recordar, ¿ya? Voy a compartir pantalla entonces para ir viendo. Se supone que ahí están viendo, dice idea fuerza del concepto Rosacruz del cosmos. Sí, Una correcto. palabra al sabio. Son directrices para el estudiante de este texto. ¿Y cuáles son estas pautas que señala Max Heindel? Y válidas para el siglo antepasado, válidas para el presente y considero que también válidas para el futuro. ¿Cómo cada uno de nosotros, porque todos en el fondo somos estudiantes, tenemos que proyectarnos frente a un texto? Primero, evitar el dogma personal. Una persona, ¿verdad?, se apodera con avidez o con mucha facilidad de cualquier nuevo esfuerzo filosófico, tratando de ver en qué proporción sostiene sus propias ideas. Aquí está, ahí está la clave. Para tal persona, la filosofía en sí no es de tanta importancia. Lo que sí le importa a este tipo de persona es que tenga valor, este texto tendrá valor en la medida en que vindica o apruebe sus propias ideas. Si no es así, y aún no analizándolas en profundidad, las rechaza arbitrariamente. Y quizás perdiendo una gran oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Por ese dogma personal. Y el otro aspecto que menciona nuestro mentor es evitar el escepticismo, ¿ya? Una incredulidad al extremo. Una persona adopta una actitud de este tipo tan pronto como descubre que la obra contiene algo de lo que él no había leído o oído hablar anteriormente o sobre lo que aún no se le había ocurrido pensar. Por lo tanto, como no lo había leído, no lo había pensado, esto no puede ser. Considera que su actitud mental es el pináculo de la satisfacción y que tiene la verdad y no acepta catalogarse como, como intolerante, porque aún ahí cae en soberbia. Por lo tanto, ni el dogma personal
porque circunscribe las fronteras cognitivas, ni el escepticismo que coarta toda posibilidad de aprendizaje. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo entonces debiéramos enfrentarnos a un texto, especialmente si este texto es de cariz filosófico o místico como el que nosotros generalmente leemos? Bueno, estas dos personas, tanto el del dogma personal como el del escepticismo, mantienen solamente su propia luz. No permiten que otras luces vengan a iluminar su cuarto cognitivo. Sus ideas petrificadas las hacen No se inasequibles. escucha nada. ¿Ah? Se ¿No fue se el audio escucha? durante un minuto. ¿Sí? ¿Y ahora? No, no, yo Ahora no. sí, Yo ¿no? escuché, yo escuchaba. Ah, Sí, también. se me produjo un vacío, perdón. Ya. Ya, No, no no, importa, no ya, importa. Ya. sorry. No, ya, no te preocupes. Por lo tanto, ¿verdad? Eh, tienen, por decirlo así en forma metafórica, parálisis mental y como tal no pueden encaminarse a la verdad ni crecer en espíritu. Y aquí viene entonces la pregunta. ¿Cuál es la actitud que debemos adoptar para el estudio, especialmente el filosófico, esotérico y místico? Dice nuestro mentor que adoptando la actitud llamada fe infantil. Y esto significa no estar imbuido por abrumador sentimiento de superioridad. Yo la sé todo, ¿ya? Como que alguien dice por ahí. Ni sentirse inclinado a aparentar ser sabio o a ocultar su propia ignorancia sobre cualquier asunto con una sonrisa o una burla. Es francamente ignorante, no tiene opiniones preconcebidas ni prejuicios y es por lo tanto eminentemente moldeable a recibir instrucción. El buen lector toma todo con esa hermosa actitud de confianza, la fe infantil, en la que no hay sombra de duda, al menos al comienzo. Recibe las instrucciones o la enseñanza con fluidez y una mente abierta, hasta que por sí mismo comprueba la certeza o falsedad de las mismas. ¿Ya? Cristo dijo, nadie entrará al reino de los cielos si no tiene la inocencia de un niño. Pues bien, en el asunto, ¿verdad?, que estamos analizando, bien podríamos parodiarlo y decir que nadie que quiere recibir las joyas de sabiduría las conseguirá si no actúa con fe infantil, es decir, sin dogmas ni escepticismos preconcebidos. En las escuelas de misterio se enseña al discípulo a olvidar todo cuanto se le da una nueva enseñanza, no permitiendo el predominio ni del prejuicio ni de la preferencia, conservando la mente en un estado de calma y digna expectativa. Ya se lo decía yo la clase pasada a esa persona, la calma, la quietud y la fluidez mental. Así como el escepticismo nos ciega a la verdad en la forma más efectiva, así también esa calma, esa actitud confiada de la mente, permitirá a la intuición o sabiduría interna el apoderarse de la verdad contenida en determinada proposición. Esta es
estimados amigos, la única manera de cultivar una percepción absolutamente cierta de la verdad y permanecer débiles, o sea, dables, a que se albergue en la interioridad. Se debe, pues, para sintetizar, cultivar una actitud mental que admita todas las cosas como posibles, a la vez de no permitirse considerar nada como un hecho absolutamente establecido. También aquí recalca mucho Max Heindel en el concepto Rosacruz en determinados momentos. Quiero, dice un estudiante, que no acepte a priori nada de lo que se vive hasta que no lo compruebe. Por lo tanto, y en síntesis, se deben, se debe vivenciar el aprendizaje manteniendo la mente en el estado fluídico de adaptabilidad, que es lo que caracteriza al niño. Pues bien, estas son las ideas fuerzas que Massainde coloca en el preámbulo de esta obra insigne con el título de Una palabra al sabio. Creo que este análisis y esta pequeña lectura viene a complementar la consulta que hizo un participante en la clase pasada. No sé si al respecto hay alguna opinión o sugerencia o corroboran todo lo que se había dicho. No sé. ¿Alguien desea decir algo al respecto? Si no es así, pasamos entonces al contenido de la clase de hoy. Bien, la clase de hoy es el mundo del deseo, la región fronteriza y el primer cielo. Me voy a detener porque en realidad, se lo digo sinceramente, me interesa que dialoguemos entregando nuestros puntos de vista a lo que se dice en el concepto de esta región fronteriza. Dice lo siguiente, lo amplía para que se vea mejor. Dice, texto copiado del concepto Rosacruz del cosmos. El purgatorio ocupa las tres regiones inferiores del mundo del deseo. El primer cielo está en las tres regiones superiores. La región central es una especie de territorio neutral o limítrofe. Ni cielo ni infierno. En esta región encontramos personas rectas y honestas que no injuriaron a nadie, pero que estaban tan sumergidas en los negocios que nada pensaron sobre la vida superior. Para ellos, el mundo del deseo es un estado de la más indescriptible monotonía, de un solo tono, aburrimiento absoluto. No hay ningún negocio en este mundo, ni hay allí, para un hombre de esta clase, nada que pueda sustituir. Y pasa un tiempo muy penoso hasta que aprende a pensar en otras cosas que no sean sus letras de cambio o sus cheques. El hombre que ha pensado sobre el problema de la vida y llega a la conclusión de que, comillas, todo acaba con la muerte, comillas, que niega la existencia de las cosas que están más allá
de los sentidos materiales, ese hombre sentirá también esa espantosa monotonía. Vuelvo a repetir la palabra monotonía. Ha esperado la aniquilación de la conciencia, pero en vez de eso se encuentra con una percepción aumentada de las personas y cosas que están en torno suyo. Se ha acostumbrado a negar esas cosas tan vehemente que muy a menudo cree que el mundo del deseo es una alucinación y se les puede oír exclamando con la más profunda desesperación: ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará esto? Tales personas, se refiere tanto al de los negocios como al que negó toda trascendencia, se encuentran realmente en un estado lastimoso. Están más allá de todo socorro y de toda ayuda y sufren mucho más que cualquier otro. Además, tienen muy poca vida en el mundo celeste, donde se efectúa la construcción de los cuerpos para futuros usos. Así que ponen todos sus pensamientos cristalizantes en los cuerpos que construyen para la vida siguiente, y así se forma un cuerpo que tiene las terribles tendencias que vemos, por ejemplo, en la consunción. Algunas veces, el sufrimiento de tales cuerpos decrépitos tornará los pensamientos de las almas que los animan hacia Dios, y entonces pueden seguir su evolución. Pero en la mente materialista yace el peligro de perder todo contacto con el espíritu y convertirse en un rezagado. Ya. Esto es lo que dice el concepto Rosacruz del cosmos y otros textos también, en relación a esta zona fronteriza. Es un texto de cuánto, de 2 párrafos, es breve en cantidad, pero creo que es muy denso en la semántica y en el contenido. En todo caso, estimados, es una posición personal, ¿ya? Y por esto yo hice un esquema para reafirmar las ideas fuerza que están en negrilla en el texto y que de alguna u otra forma nos va, como una especie de mapa conceptual, a ordenar las ideas para llegar a alguna conclusión. Dice, en la región central, que es la número 4, ¿ya? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 y después 5, 6, 7. Territorio neutral o limítrofe Acá que no es ni infierno ni primer cielo. se cortó. ¿Ah? ¿Se cortó? Sí. Yo escucho Ya. bien. Bien, Entonces Escucho bien. debe ser una falla de ese computador, porque yo no, yo estoy bien acá. Y si ustedes me escuchan, estamos acá. ¿Sí? Sí. Ya, Sí, se escucha bien. ya, ok. En la región central 4, entonces, territorio neutral o limítrofe, que no es ni infierno ni primer cielo, se encuentran dos tipos de ellos: hombres materialistas, hombres y mujeres, ¿sí? ¿Ya? Y hombres escépticos. ¿Qué pasa con los hombres materialistas? Son personas rectas y honestas que no injuriaron a nadie. Si nosotros analizamos la semántica de personas rectas y honestas, tendríamos que decir que son personas severas
¿sí? Consigo y con los demás, en el cumplimiento de normas morales y de conducta. Y en este sentido son personas justas, íntegras, honradas, bueno, ahí lo dice el texto, equitativas, son por deducción imparciales, disciplinadas, aunque un tanto inflexibles. ¿Ya? En términos morales, implica actuar de acuerdo con principios éticos y valores, mostrando honestidad, sinceridad y probidad en todas las situaciones. Una persona recta, como lo dice el texto ahí, es aquella que se adhiere a normas éticas y no se desvía de lo que considera ella correcto. Y después dice, preocupados y sumergidos solo en los negocios. Por lo tanto, el pecado o la transgresión de este tipo de persona es haber ocupado el gran y magnífico atributo de la mente solo en una dirección y con un único fin, el negocio. ¿Ya? Vamos a los hombres escépticos. ¿Qué es una persona escéptica? Es aquella que muestra duda o desconfianza hacia algo que generalmente se acepta como verdad o creencia. Todo el mundo opina esto de tal cosa, pero él no cree en esto necesariamente. No se inclina fácilmente a aceptar afirmaciones sin evidencia o justificación y prefiere examinar y cuestionar antes de actuar. Según lo relatado en esta zona fronteriza, hombres escépticos, personas que niegan vehementemente la existencia trascendental. Todo acaba con la muerte. Creyentes solo del objetivo, lo captado por los cinco sentidos. Todo lo demás no existe. No acepta afirmaciones fácilmente. Cuestiona suposiciones, ¿ya? En el sentido en que examina las creencias comunes y las hipótesis, incluso las que son ampliamente aceptadas. No necesariamente es pesimista, ¿ya? Y el escepticismo, aparte de ser una corriente filosófica, no implica necesariamente una visión negativa del mundo, sino más bien una actitud de precaución y análisis crítico. El pecado aquí, o la transgresión, es la inmensa duda de alcanzar un conocimiento cierto y no haber empleado la mente para elevar la conciencia más allá de las cosas terrenales y considerar todo lo inefable y la trascendencia como una alucinación. En síntesis, todo se limita a lo terrenal. ¿Cuáles son las sensaciones, según el texto, que experimentan estas personas en la residencia cósmica de la región fronteriza? El hombre materialista siente una indescriptible monotonía y el hombre escéptico lo mismo, una espantosa monotonía, dice el texto. El hombre materialista experimenta un tiempo muy penoso y el hombre escéptico experimenta un tiempo de profunda desesperación y se pregunta, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará esto?
Y para terminar con el análisis semántico e intratexto de estos dos párrafos, el estado existencial presente y futuro de estos egos. Tales personas se encuentran, dice el texto, realmente en un estado lastimoso. Están más allá de todo socorro y de toda ayuda. Sufren mucho más que cualquier otro. Es fuerte esta expresión. Sufren mucho más que cualquier otro. Tienen muy poca vida en el mundo celeste, donde se efectúa la construcción de los cuerpos para futuros usos. Y por lo tanto, forman cuerpos con terribles tendencias. Bueno, aquí Max Heindel, dado los tiempos en que se escribió esta obra, él coloca como ejemplo la consunción, que es una enfermedad conocida también como la tisis, ¿ya? Se Ah, caracteriza, claro, que se caracteriza por una pérdida de peso severa y progresiva, generalmente acompañada de tos, fiebre y debilidad, y con severas dificultades respiratorias. Es un deterioro físico gradual y debilitamiento. Fue una preocupación constante esta enfermedad en la historia de la medicina, ya que causaba Perdón, una alta mortalidad perdón, antes de que se no comprendieran entendí el mejor. nombre de la enfermedad. ¿Ah? ¿Podría repetir el nombre de la enfermedad, por favor? Que no la Con, escuché bien. consunción, Ya. con Sí, S sí, y con C. no la con su, conocía. Sí, la constitución, claro, Gracias. que fue sinónimo de tisis, ¿ya? claro, Ahora ok. bien, eh, este síndrome de desgaste o de tisis o de consunción, en la actualidad es asociado a la infección por VIH, ¿ya? VIH, sí, Claro, sí. es la pérdida involuntaria de al menos el 10% de peso corporal, inicial en la presencia de diarrea, en fin, fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y finalmente, estimados, se coloca algo que también es muy fuerte, que lo destaqué con un color. Para estos espíritus, egos, yace el peligro de perder todo contacto con el espíritu y convertirse en un rezagado. Ahora bien, nosotros sabemos, o el que no lo sepa lo voy a explicar muy levemente, que un rezagado, s- bueno, en la escuela, ¿verdad? En cualquier escuela existen alumnos que no logran aprender y por lo tanto repiten. Y en forma parecida, en cada periodo de evolución existen los que se quedan atrás, porque no pueden alcanzar el desarrollo necesario para pasar al próximo grado. Y según nuestra filosofía Rosacruz, cuando un planeta tiene lunas, indica que hay algunos seres en la oleada de vida que está evolucionando en ese planeta, que están demasiado rezagados para continuar en la evolución de la oleada de vida principal y han tenido que ser arrojados del planeta para evitar que estorben el progreso de los adelantados o precursores. ¿Ya? Es decir, son seres que no han logrado continuar el ritmo de la raza o de la civilización y lisa y llanamente quedaron rezagados en la evolución. Y esto significa que tendrán que esperar un nuevo periodo para poder comenzar nuevamente su evolución. Entre los animales y el hombre está el subreino, nosotros lo sabemos, de los antropoides,
que hace millones de años se quedaron rezagados debido a que no se adaptaron plenamente al esquema evolutivo, por lo que la mente, que es el vehículo del pensamiento concreto, no llegó a organizarse como eslabón entre el ego, el triple espíritu, y los vehículos inferiores que son el físico, el vital y el emocional. Ya, con esto termina el análisis semántico de este texto que dice relación con la región fronteriza. Entonces, al leer esto, no sé si ustedes lo consideran que está perfectamente correcto. Bueno, algo de verdad tiene, no lo vamos a dudar, lo escribió un clarividente. Pero, ¿no les parece, sinceramente, un tanto inflexible? Porque si todo esto fuera en la primera región del mundo del deseo, la más baja, del bestialismo, de las perversiones, genocidios, y se le dieran todos estos castigos, bienvenido sea. Pero un hombre meramente materialista y meramente escéptico, ¿será merecedor de esto? Y perdón, yo creo que no es bueno ni malo, es como una reflexión, porque no hay Ya. ser un malo malo ni bueno bueno, Ah, claro, es sí, sí, claro, sí una estamos de acuerdo en eso, sí. reflexión Pero en el contexto en que estamos analizando, que son los mundos, y que por eso, y que cada ser humano va al plano que le corresponde según su evolución, ¿ya? claro, por eso yo digo que a cada uno es en el escalón que está, digamos, para Ya, ponerlo más práctico, porque de pronto tenemos mucho de una cosa, pero nos falta de otra, no estamos a ese nivel. claro. O sea, usted considera de que esto está bien, así debe ser. Y yo creo que sí, si los Ya, seres superiores lo han dictado así, o sea, ok, no sé discernir, no tengo esa sabiduría para decir bueno o malo, lo acepto. correcto. Muy bien, perfecto. Gracias, estimada. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Sí, quiero compartir algo. Sí, adelante, Jimena. ¿No? Este, yo creo, mi opinión, que que una persona que es perfectamente atea, materialista, vaya a ser perfectamente correcta también. Porque la moral está relacionada con el espíritu, o sea, con la reacción espiritual. Entonces, una persona que no tiene ninguna reacción en ese, no, nada moral, espiritual, o sea, no, no va a ser perfectamente correcta tampoco, sobre todo si una persona que anda tras negocio y por riqueza. Bueno, pero lo que iba, debe ser pocos los casos así, eh, pero me acordé un caso que escuché y vi, digamos, en un programa de televisión hace mucho tiempo ya, era un programa que contaban casos de personas que experimentaban cosas con el más allá, digamos, y mostraron era un sacerdote que experimentaba con estos aparatos de radio, de comunicación así, cambio, ¿me oye? ¿Ah?
pero no sé qué es cómo lo había calibrado, no sé cómo es la cosa que tenía, captaba un parlante, no sé qué es, no me acuerdo realmente cómo era, pero podía captar vibraciones muy leves, muy sutiles. Y le tocó, contaba él que, por ejemplo, si captaba en ondas más bien de tipo baja, de repente se escuchaba personas que decían muchos garabatos, insultos y un lenguaje muy soez. Pero si cambiaba la, la vibración un poquitito más, de repente empezaron a salir personas, voces que decían, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Una persona decía totalmente perdidas, que no sabían Ya. dónde estaban, qué estaban haciendo, dónde estaban. Claro, me da la impresión que la situación, porque el mundo que te rodea es el mundo que tú construyes. Entonces, si una persona se negó toda su vida en, pensando en que no existía nada más que lo material, lo que existía, lo que captaba por los sentidos físicos, construyó un mundo de nada, en un mundo Claro, nada. Y mundo cuando material perdió externo. los sentidos, se encontró en medio de un mundo de la nada. Entonces debe ser una cosa muy Horrible. angustiosa estar ahí, no ir a ninguna parte, no escuchar nada, no oír nada, no ver nada, no pasa nada, no hay ningún cambio de nada, ningún efecto. Debe ser tremendamente angustioso. Y Entonces, lastimoso. si la persona, digamos, persiste en eso y no cambia su actitud, solamente cuando lo mandan a renacer, le dan la oportunidad de que cambie, pero va a tener problemas si no estuvo trabajando en la construcción del nuevo cuerpo. Es terrible en ese sentido. Ahora, que sea más doloroso que otro, no, yo creo que eso es, a cada persona, digamos, le toca lo que es capaz. Sí, y lo que construyó él mismo. Mm. Estoy Eso. completamente de acuerdo contigo en que cada espíritu va a experimentar aquello que merece y de lo que es capaz. ¿Ya? En cuanto a lo que tú dices de que una persona muy materialista o escéptica no debiera, o es muy raro que sea recta y honesta, sí, puede ser, pero también hay excepciones. Eh, yo te voy a colocar un ejemplo, en mis 36 años de labor docente, me encontré con cualquier cantidad de tipo de personas, algunas terribles, no se podía hablar con ella, intolerable. Y las tres personas, incluyendo a un director, ¿ya? Con la cual realmente se podía hablar, buena persona, apoyaba al prójimo, se sacrificaba por todos. Pero estas tres personas se caracterizaron por una cosa, paradojalmente, eran o son, porque no, ateos. Mm. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero yo quise colocar el texto, y vaya la redundancia textual, ¿ya? El texto está sacado, es una copia. Por lo tanto, creo que también puede haber algún problema de quizás de traducción, quizás también, que él lo puede negar, ¿ya? Y sí, yo en general pienso y concluyo de que cada ser humano o cada ego está en el lugar que le corresponde, recibiendo lo que merece y también lo que es capaz de soportar, aunque sea extremo. ¿Ya?
Pero quería saber, ¿verdad?, la opinión de ustedes, ya, compartir esto que es tan interesante, porque semánticamente y objetivamente a primera vista es un tanto inflexible, pero desde el punto de vista del análisis común y corriente, no tanto como el que estamos viendo nosotros. ¿Eh? ¿Alguien más quiere opinar Yo, acerca de esto? ¿Sí? yo quiero opinar. ¿Ya? Em, Estos escritos tienen algún tiempo, ¿ya? ¿Sí? Eh, y pienso yo que a lo mejor no es tan rígido con el paso del tiempo porque las cosas como que van evolucionando. Voy a poner un ejemplo. Eh, Matt Heindel en su escrito, digamos, y otros autores son muy drásticos en el suicida, ¿ya? El ¿Ya? suicida, las penas del infierno. Yo, conversando con mi mamá ya está en los planos internos, me decía que ya se había suavizado el castigo de los suicidas, ya no era tan drástico, ¿ya? Eso quiere, lo coloco como ejemplo Sí, no, muy bien, sí. porque se ve, digamos, que como que ha ido evolucionando esto. Ahora, yo tenía un gran amigo de la fraternidad, muchos de ustedes lo deben haber conocido, Antonio Jaime Contreras, que era un gran Sí, iniciado, y él me comentó, yo siempre nos juntábamos a conversar, y él en una de las últimas conversaciones, antes que pasara a los planos internos, me decía que estamos en una época donde hay muchos espíritus rezagados encarnados con nosotros. Por eso, como que uno ve tanta gente tan deficiente, digamos, no por mirar a menos, pero hay una gama, digamos, de seres como muy evolucionados y otros que se quedaron en la época de la piedra, de la caverna, ¿ya? Es cosa de ver, por ejemplo, cultura general, digamos, uno va en el metro, va un abuelito con bastón y el cabro chico con el celular sentado y ni lo mira. Entonces, en realidad hay un déficit en muchas personas en su evolución normal, ¿ya? Entonces, y ese, el tema de la zona fronteriza, yo lo encuentro muy interesante y está muy bien explicado en algunas películas que se han hecho, incluso de Picapiedra, pero hay la historia de Crunch, el contador, esa es la historia de la zona fronteriza, Mm. ¿ya? Y bueno, uno va a sufrir dependiendo cuál es su lado débil, su talón de Aquiles, ¿ya? Entonces, para algunos será el mayor sufrimiento el no hacer nada y a otros no hacer negocio, ¿ya? Y bueno, y como la vida tiene tantas aristas, tantas áreas de trabajo, que a cada uno le va a tocar lo que le corresponde. Ahora, con mayor o menor profundidad, digamos, va a depender de cómo vaya ido evolucionando esto. Ahora, me gustaría aprovechar esta ocasión para decir algo que no lo he visto escrito en ninguna parte, ¿ya? Y he leído bastante, ¿ya? La cosa más interesante que me dijo mi mamá, aparte de lo que ya dije, me dijo que en el lugar, bueno, donde ella está, que también está con mi papá, que ya se reconciliaron, pero están por niveles. Dependiendo del nivel evolutivo de cada uno, es donde están, ¿no es cierto? Claro, claro. Y, por ejemplo, ella, que está en un nivel más alto, siendo que aquí era más, la llevaba mi papá, digamos,
ahora allá la lleva ella, eh, tiene más permiso para venir a visitar a sus seres queridos, tiene más tiempo, ¿ya? Ahora yo, cuando mi mamá viene, yo sé que viene, digamos. Tenía, pero una cosa así que no está en ningún libro que yo haya leído, me decía que ahí en el lugar donde ella está, donde están los desencarnados del planeta Tierra, ¿ya? Y que están en ese proceso que tú estás explicando a través de estas clases, ya desde de la etapa purgatorial hasta el tercer cielo, ¿no es cierto? No solamente hay seres humanos del planeta Tierra, sino que hay de todos los otros planetas que tienen vida. Y eso lo encontré interesantísimo. Eso nomás quería decir, gracias. No, por supuesto, es muy interesante. Gracias, Juan, por tus palabras. Ya las comparto plenamente. ¿Ya? Comparto. Ricardo está. Gracias. Ricardo, ¿sí? Ricardo Parra. Sí, Ya, sí. Hola, buenas Ricardo. tardes a todos. Hola. Hola, mira, respecto a lo que tú has leído, eh, las personas que están en esta encarnación desarrollando algo material, seguramente les tocaba aprender esa actividad. Seguramente en la encarnación anterior fueron distintos. Si no aprendieron, se les va a dar otra oportunidad para que vuelvan a trabajar en ese ámbito y cambiar un poco, ser un poco más filántropo, ¿ya? Sean hombres o mujeres. Y respecto a lo que decía Jimena, lo que describió se llama psicofonía y se mide con instrumentos electrónicos. Se comunican con seres encarnados de alto y bajo nivel. Y lo que dice Juan, estoy de acuerdo con él, y él puede encontrar información en videos de un personaje brasileño que se llama Chico Javier. Ahí él describe varias partes de las que él comentó, de que hay seres humanos terrenales, digamos, desencarnados y seres de otros planetas, del sistema solar, obviamente. Y para las personas que estamos estudiando esto, esos aportes son interesantes porque son atingentes a la filosofía de Rosa Cruz, no son contrarias. Mm. Así que felicitaciones por la clase. Gracias. Em, sí, Chico Javier es autor de muchos libros, entre ellos Nuestro Hogar. ¿Ya? Y ahí él relata también estos planos, cómo el alma llega a una especie de hospital espiritual. Es muy interesante este autor. ¿Alguien más desea entregar su opinión respecto a lo que expuse y estamos analizando? Bien, si es así, yo por esta vez llego hasta aquí porque el tiempo se ha ido. Eh, agradezco, sinceramente, lo digo, pero sinceramente, agradezco harto las opiniones que han dado, porque es un texto que, no obstante tener solamente 2 párrafos, amalgama mucho contenido. Y por eso que, aparte de la exposición y continuar con el desarrollo de las clases, me interesaba también dialogar con ustedes referente a este aspecto, porque creo que esclarece visiones, retroalimenta conceptos y nos ayudamos espiritualmente uno al otro. Así que, como se fue el tiempo, con muy buen provecho, ¿ya? Eh, la clase propiamente tal, ¿ya? Continúa el próximo sábado con lo que es naturalmente el primer cierre. Ahí veremos entonces su estructura, las clases de ego que están ahí, y en fin, pues como siempre vamos a comentar. Ya, dejo de compartir pantalla para darle el paso a Jimena entonces, para que exponga lo que le corresponde. Muchas gracias. Listo.
Gracias Bien, a ti. voy- gracias, muchas gracias. Voy a hacer compartir para seguir con nuestro tema, que también está relacionado con el mundo del deseo. Sin conversar nos coordinamos bien, Jimena. Sí, Está bien eso. sí. Bueno, em, vamos a seguir viendo sobre la visión en el mundo del deseo. ¿M? Y vimos también, lo que, cómo eran los colores en el cuerpo del deseo. Ahora vamos a ver otra parte, sí, de cómo desarrollar la visión del mundo del deseo. Claro, porque normalmente no lo tenemos, digamos. Y aquí se habla un poco de cómo desarrollarlo. Dice, en Rayos de la Rosa Cruz de octubre de 1915, no sé si todavía existe, pero una revista que editaba allá en Oceanside. Max Hendel publicó un artículo titulado, en comillas, Los ciegos verán y los sordos oirán. Citamos de este artículo lo siguiente. ¿Cuál es entonces el camino hacia la realización? Esta es la gran pregunta, y para ella solo puede haber una respuesta: el desarrollo del sexto sentido por medio del cual el místico descubre esta sombra inmortal, el aura. Los cielos y el infierno están ambos alrededor de nosotros. Nuestras propias vidas y las de nuestros contemporáneos han sido proyectadas sobre la pantalla del tiempo y están allí listas para ser leídas en cualquier época, cuando desarrollemos nuestros sentidos de modo que podamos leerlas. La luz eléctrica enfocada a través de un lente de estereoscopio proyecta una imagen brillante proveniente de un vidrio corredizo cuando hay oscuridad, pero no deja ninguna impresión visible cuando los rayos del sol hieren la pantalla. Nosotros también, si queremos leer el místico rollo de pergamino de nuestro pasado, debemos aprender a aquietar nuestros sentidos de modo que el mundo exterior desaparezca en la oscuridad y entonces, mediante la luz del espíritu, veremos los cuadros del pasado tomar el lugar del presente. En este punto, Max Hendel ha estado hablando de la memoria de la naturaleza. Él continúa hablando ahora del aura, a la que compara con la corona y la fotosfera del Sol. La fotosfera es, por supuesto, la brillante superficie del Sol, pero en tiempos de eclipse, cuando la luna se pone entre la Tierra y el Sol, por un corto lapso de brillante superficie se borra, y la cromosfera, con su prominencia, así como la tenue y delicada luz de la corona, se hace visible. Así también, dice Max Heindel, cuando
aprendemos a controlar nuestro sentido de la vista de tal manera que podamos mirar a un hombre sin ver su forma física, entonces este aura puede ser vista en todo su esplendor, porque los colores de la Tierra son opacos en comparación con esos fuegos vivientes espirituales que rodean y emanan de cada ser humano. Sí, cuando los astrónomos quieren observar el Sol, lo, lo bloquean, el disco lo bloquean para poder ver el aura. el, y para eso también les sirve muy bien cuando hay eclipses. Experimentan, pueden leer, pueden ver toda la corona del sol cuando ya el sol no hiere la luz. La fantástica y centellante representación de la aurora boreal nos da una idea de cómo actúa esta esfera o sombra. Es un movimiento incesante. Dardos de fuego y, y fuerza están constantemente disparándose de todas partes de ella, pero es particularmente activo alrededor de la cabeza, y los colores y tonos de esta atmósfera áurica cambian con cada pensamiento o movimiento. Esta sombra es únicamente observable para aquellos que han aprendido a cerrar los ojos a todas las visiones de la tierra, que han cesado de preocuparse por la alabanza o la reprobación de los hombres, y que únicamente miran a su Padre Celestial, que están listos y deseosos de apoyar la verdad y nada más que la verdad, que ven con el corazón de los hombres para descubrir en él al Cristo, al Hijo de Dios vivo. Momento. Tampoco es esta cosa que nos rodea una sombra que se desvanece cuando el sol de la vida ha cesado de brillar en el cuerpo físico, lejos de ello. Es el traje resplandeciente del espíritu humano, oscurecido durante la existencia física por el opaco traje de carne y sangre. Si durante toda nuestra vida tuviésemos que contemplar la aurora y el ocaso, nunca encontraríamos dos exactamente iguales en cuanto a color, efecto de nubes, etc. Y similarmente, si contempláramos la actuación de las emociones humanas tal como se revela en el aura, notaríamos que existe una infinita variedad aún en la misma persona colocada en idénticas posiciones y condiciones en momentos diferentes. En cierto sentido, todos los casos son parecidos. Algunas personas no ven en ellos diferencias, pero para el artista el abigarrado despliegue de colores es algunas veces doloroso por su intensidad. Algunas personas pueden también contemplar la nube áurica con solo una vaga apreciación de su significado.
Pero cuando Cristo contempla las luchas prometeas de la pobre y ciega humanidad, no es de maravillar que él exclame, comillas, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mis alas, cierre de comillas. A menos que estemos preparados para convertirnos en varones de dolores, no deberíamos desear la extensión de la visión que capacita a su poseedor para penetrar la opacidad del cuerpo, revelando allí el alma, porque desde ese momento estaremos sujetos a llevar las cargas de nuestros hermanos, además de las nuestras. Pero quien así se convierte en un sirviente, tiene con todo ese intenso dolor un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando se han abierto nuestros ojos espirituales y hemos aprendido a ver esta visión celestial, o sea, el Cristo dentro de los corazones de los hombres, descubriremos que existen otros pasos que nos llevan aún más lejos a través del sendero. Cuando aprendemos a cerrar nuestros oídos a la muchedumbre clamorosa y oponente a las querellas de los hombres sobre esta, aquellas y otras cosas no esenciales, cuando nos damos cuenta que los credos, dogmas y todas las opiniones terrenas no son de valor y que existe únicamente una voz en el universo digna de ser oída, la voz de nuestro Padre, que habla siempre a los que buscan su faz. Entonces podremos escuchar el cántico de las esferas, de las que se habla en el inmortal Fausto, con las siguientes inspiradas palabras. Une su añejo ritmo a la armonía de la celeste esfera el sol sereno, y exacto sigue la prescrita vía con los potentes ímpetus del trueno. Me salió un poco raro, pero bueno. Como en el caso de esa parte del Sol que es vista solo durante un eclipse, cuando el orbe físico ha sido oscurecido, así sucede también con el cántico de las esferas. No es oído sino hasta que todos los demás sonidos hayan sido silenciados, porque es la voz del Padre. En esta sublime armonía de las esferas, la nota clave de sabiduría, fortaleza y belleza reverbera a través del universo entero. Es a través de estas vibraciones que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El amor divino se derrama sobre nosotros en forma inextinguible a través de cada acorde cósmico para alegrar al al abatido y estimular al retrasado. Comillas. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Más veláis, perdón, no, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Descansad sobre el corazón cósmico del Padre. Si su voz confortará y fortalecerá el alma. Cada año y en cada época, este gran cántico cósmico cambia. En cada vida aprendemos a entonar un cántico nuevo. Dios en todo y a través de todo opera sus milagros en la naturaleza y en el hombre. Estamos usualmente sordos a la magia operada por el silencioso sonido de la divina palabra. Pero si podemos aprender a oír, sentiremos la verdadera presencia de nuestro Padre, más cercana aún que las manos y los pies. Así sabremos que nunca estamos solos, nunca fuera de su amoroso cuidado. Así como el Sol y, y los planetas tienen su nota clave, luz y sonido, así el hombre también expresa su tono y color a través de su nota clave, luz y sonido. En la médula arde una luz como la llama de una vela, pero no arde constante, quieta y silenciosamente, y al mismo tiempo emite un sonido que varía del nacimiento a la muerte, y se puede decir que nunca es la misma. A medida que cambia, nosotros también lo hacemos, porque este sonido es la nota clave del ser humano. En él son expresados sus esperanzas y temores, sus penas y alegrías, como son urdidos en el mundo material, porque este fuego es encendido por el arquetipo del cuerpo físico. El arquetipo es una esfera hueca, pero emitiendo una cierta nota, atrae hacia sí mismo todas las concreciones físicas que vemos aquí como su manifestación, desde el cuerpo que llamamos hombre hasta esa llama sonora donde tiene su raíz y origen el mayor número de nervios del organismo humano. Es el punto vital del hombre, el asiento de la vida, el meollo o núcleo de la sombra. Cuando encontramos este punto, hemos casi alcanzado el corazón del hombre. Difícil. De todos modos, si alguien quiere hacer alguna opinión o comentario, puede hacerlo. Sin embargo, para llegar a este punto supremo, son necesarios otros pasos,
Usualmente estamos tan envueltos en nuestros propios intereses sin considerar los intereses y cuidados de las demás personas, que llegamos a centrarnos en nosotros mismos. Esto debe ser vencido. Tenemos que aprender a enterrar nuestros propios dolores y alegrías, a sofocar nuestros sentimientos, porque así como la luz del sol oculta la corona y el opaco cuerpo físico del hombre vela la hermosa atmósfera áurica, así también nuestros sentimientos, emociones e intereses personales nos vuelven insensibles al dolor del prójimo. Cuando hayamos aprendido a acallar el sentimiento de nuestro propio corazón, a pensar poco en nuestros dolores y alegrías, comenzaremos a sentir el latido del gran corazón cósmico que está ahora como de parto para dar muchos hijos a la gloria. Los dolores de parto de nuestro Padre Madre de los cielos son sentidos por el místico solo en sus más elevados y sublimes momentos, cuando ha sofocado enteramente los lamentos egoístas de su propio corazón, porque ese es el enemigo más fuerte y difícil de vencer. Pero cuando eso ha sido alcanzado, él siente latir, por así decirlo, el gran corazón de nuestro Padre Celestial. Así, paso a paso, nos acercamos a la luz al Padre, en el cual no hay sombra. Dejemos muy claro de ver desde la sombra, perdón, de ver muy claro de ver detrás de la sombra. Bueno, hasta aquí voy a dejar porque es muy largo el capítulo, así que lo vamos a tener que ver en dos partes. Así que ahora les cedo la palabra y dejamos de compartir. Bien, pueden abrir sus micrófonos y ver, o sea, preguntar o hacer alguna opinión o comentario. ¿Alguien tiene algo que decir? Hay muchos temas, Jimena, que son realmente fascinantes Mm, y hermosos de investigar dentro de una filosofía como la nuestra. Y uno de esos temas es el que tú mencionabas, que es la Sinfonía de las Estrellas. de las ¿Ya? estrellas. Es uno de los temas de mucho tiempo, ¿ya? Ya los filósofos griegos hablaban de la música de las esferas, ¿no? Y es importante que se tienen los tiempos necesarios investigarlo un poco. Y el otro tema también muy atractivo, muy profundo también, y hay bastante que pensar, es los elementales de la naturaleza.
¿ya? También es un tema que bien vale la pena investigar, ¿ya? Eso nomás quería comentar en relación a lo que tú mencionaste de la Sinfonía de las Estrellas. Ujú. Es larguísimo. ¿Sí? ¿Stella? No, que es larguísimo y hermoso. La verdad que es un aprendizaje muy lindo. Sí. Hay un mundo que no vemos nosotros y que es Sí, maravilloso. Mm. de- Sí. Queridos amigos, quería hacer una consulta. ¿Alguno de ustedes ha tenido la dicha de escuchar alguna vez a la estrella? Yo también lo he visto en algunas cosas por ahí que hablan, que son em, algunas sensibilidades que se han perdido en el Ujú. hombre. Lo he escuchado como con ese tono. Y no sé, sería bonito llegar a escuchar. Sí. Sí, Claro que ¿Mm? Si mm, antiguamente la gente lo podía escuchar, sería bonito desarrollar esa capacidad. algún día lo vamos a recuperar. Así Sí, sea. pero mientras vivimos en medio de ciudades bulliciosas, imposible. es imposible. Tendríamos que estar en algún lugar solitario donde pudiéramos Muy sentir relajado. el silencio primero, el Sí, silencio absoluto, que nosotros mismos, al ¿no? principio asusta. Sí. Al Valle Pero del Elqui, quizás, una cosa así. claro, en un desierto, claro, y que no se sienta ningún ruido, porque cualquier El, ruido te va Y te a saca borrar todo. del estado. Ujú. dicen que el Valle del Elqui llegan las energías atravesando toda la tierra del Tíbet. Ujú. Por Eso he eso es tan escuchado, especial. sí. El otro día un grupo de amigos con los que estudiamos alquimia fueron al Valle del Elqui, yo no pude ir, y se pusieron a grabar con los iPhone en cámara lenta y en los diferentes tipos de grabación que tienen los celulares, pero hago mención, digamos, de lo que son estos de los iPhone que tienen la capacidad de grabar muy lento. Sí. Sí. Después, viendo Y lo que grabaron, que no había nada en el cielo, grabaron un lote de naves Ay, que qué no se veían a simple vista, pero que quedaron grabadas a través del celular, Creo que ¿ya? van a una frecuencia A otra demasiado frecuencia, rápida claro. para nuestros ojos. demasiado. Sí. Sí. Eso quería, así como anécdota, Interesante, ¿no? Como súper cultura general. interesante. Mm, Como enriquecimiento, que nos falta tanto. sí, El enriquecimiento del alma, creo yo. sí, así es. Bueno, lo importante que nos dice ahí en este capítulo, lo importante que es una frase que también Cristo dijo, que nos olvidemos de nosotros mismos. O sea, eso significa apagar nuestros intereses personales para escuchar los de los otros. Y de esa manera vamos a ser más sensibles a captar, ya sea por oír o ver, al ser a la otra persona en su esencia, que también en en el oficio de nuestro templo lo dice, que tenemos que preocuparnos del otro como es, o sea, el Y espíritu, aceptarlo. tratar de captar el espíritu, no la personalidad, porque la personalidad nos engaña mucho.
Sí, Sí. qué hermoso sería, ¿no? Sí, wow, Tenemos que llegar algún día. ¿Eh? wow. Qué bonita reflexión, Jimena. Súper bonita reflexión, muy profunda. Muy Sí. bello, muy bello, Muy bello, muy bellísimo. bello. ¿Cuántas Ironía veces nos... texto. Mm, tenemos Mm, que, sí, Que ser- estamos en la frivolidad del mundo y nos olvidamos que tenemos esta otra parte sí, Y fíjense siempre que nos... que las es tan grandes libre, obras, que no. las grandes obras literarias de la humanidad lo son precisamente porque ellas relatan alegóricamente o metafóricamente estas grandes verdades, ¿ya? Mm, Pero hay que estar muy preparado para leer las grandes obras. Por ejemplo, Sueño de una noche de verano, ¿ya? ¿Ya? Ahí están las hadas, están los elementales, ¿ya? Claro, pero hay que Sí, estar preparado para escudriñar esas lecturas. exactamente, No es exactamente. tan fácil, porque uno lo Exacto. lee y es precioso, No, pero no, pero es ¿qué en línea, te- es en el intratexto donde se encuentra realmente la esencia de ese libro. ¿Para qué decir la Divina Comedia de Dante no, Alighieri? la ¿Ya? comedia de Dante es, Claro, donde él describe tan acertada y metafóricamente todos estos planos que precisamente nosotros estamos analizando acá. claro ¿Ya? que somos, sí, son los infiernos del Dante, pero Exacto, sí, claro, claro, sí. claro. Yo la he leído, pero Claro. hay El parte que mismo no la... Fausto, claro, claro, claro. Y por eso que nuestro mentor Mahander tiene una serie de análisis de las grandes óperas, porque realmente ahí se encuentran muchos misterios, ¿verdad? Que hay que escudriñar un poquito para llegar a ellos. ¿Mm? Sí. claro, Y sí, bueno, hay libros que, bueno, es muchísimo y- y a uno lo llevan de un estado así de tierra a muy arriba y es como que se le hace un enredo también si no está preparado. Claro, sí, sí, sí. sí, El Fausto nomás es un libro sencillo, pero dice tantas cosas y Claro, encierra tanta realidad y es parte de nosotros mismos, ¿no? De cada uno. en el Quijote, por ejemplo, en el Quijote hay mucho de iniciación, hay mucho de cábala y mucho de astrología. claro. Sí, también, La también. flauta mágica también de Mozart Claro, es todo claro, el camino, un camino de iniciación. sí, sí, La flauta mágica, un camino de iniciación. Sí, sí. claro, Sí, hay muchos libros, pero lo que pasa que de pronto uno generalmente los ha leído en su comienzo de la universidad, depende de la carrera o depende. Y bueno, con el furor de esa edad uno los lee y los deja. Hoy en día piensa de otra manera. Y claro, de naturalmente. Claro, otra manera. claro, uno los lee en forma superficial. No, Sí, no entiende lo que está más a filosofía y fondo. letras, para poder aprobar los exámenes, para aprobar esto, para, mm, para hacer, y queda como contenido y no como sabiduría, Claro, claro. mm. que es lo que nos debe pasar a la mayoría, ¿no? Que no sigue una carrera A la espiritual. mayoría, Sí, 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 a sí. la mayoría, sí. Lo vemos así todo literal nomás, o sea, no da para pensar más allá. Sí. Y en ese Ricardo, momento, no. Y bueno, y después en el contexto que uno también está, ¿no? Por eso que una de las cosas o de los fenómenos que tiene que cambiar gradualmente, ¿ya? Para concretar y hacer realidad la era del acuario, es la educación, porque también el sistema educativo no contribuye para inferir, para deducir, tiene que ser una Inmerso, educación acuariana. claro,
Sí. exacto, debe ser una educación holística, muy, muy parecida a lo que presenta Steiner, ¿verdad? Y que también presenta la escuela dominical de la fraternidad, ¿ya? Ujú, ¿Ya? Con verdades profundas, ¿ya? Y no a un currículum que solamente sirve para las cosas objetivas. Está bien, porque también hay que prepararse para lo material, pero estamos hablando de educación y educar para el hombre debe ser algo mucho más que la mera entrega de herramientas para la subsistencia. ¿Ya? ujú. Claro. Y Ricardo, Eh, hola de nuevo. Quería comentar respecto a la posibilidad de percibir, bueno, seres y sonidos cuando hay silencio en el bosque, en la montaña, en el mar. Ahí se pueden percibir muchas cosas, eh, estando acompañado solo, pero sirve harto. Sirve para estar en meditación en esos lugares, porque hay sí. mucha energía ahí de los seres que animan esas materias. Y que los invito a meterse en un bosque de repente, sobre todo en el sur de Chile, aunque haga frío. Eso quería comentar. Ah, Sí, bueno, la Sí, naturaleza tiene muchos sonidos, y claro. a, pro- a propósito de esto Pero que para ir recién a que las comenté, esferas hay que trascender los sonidos de la naturaleza de nuestro planeta, porque también son un obstáculo. yo quería hacer una consulta, Sí, agarrándome un poco de esto que acaba de comentar Ricardo. Eh, Ricardo, y mira, bueno, tú tienes la experiencia, tú me puedes decir más o menos, me puedes aclarar con este tema. Eh, cuando uno, cuando está en la noche durmiendo y cuando como que siente que te hablan, eso, ¿qué habla la filosofía? Eh, eh, o será solamente sueño, o será parte, o no sé si has escuchado tú alguna de esas vivencias, si a ustedes también les ha pasado alguna vez, de eso que uno está durmiendo y de repente siente voces que te despiertan. Y yo escuchaba mm. de mujer y de hombre, y siempre me he tenido Pero no los decir que es raro. identificas, no, No, no los no, 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 no no, sabes no quiénes son. identifico, no. Ya, Como que quisieran que me despertara. Y yo ya, respondo y me he despertado así como descolocado, hablando. ¿Qué? seguramente, Sí, despertando. Entonces, son de las cosas que me hizo acordarme con respecto a este tema. claro. Sí. Bueno, seguramente tú has estabas en contacto con esas personas, escuchándolo y captaste justo en el momento, puedes recordarlo justo en el momento en que Mm, empiezas a despertarte porque ahí obtienes la conciencia de despierto. O sea, estás en ese umbral. como en trance, en un Estás umbral, para ¿no? un lado y para el otro. ya. O Entonces, por sea, eso alcanzas a escuchar algo de lo que estabas, a lo mejor estabas conversando con No, ellos no, y, las veces que he escuchado eso me han llamado por el nombre nomás. Me han llamado claro, por el nombre. sí, bueno, a mí me ha pasado eso sí, pero la he identificado. De repente estoy Ah, ya. y sí, escucho a mi mamá que me llama, yo mi abuela, Mm, y más cuando claro, tengo algún serio problema, la escucho y es realmente lo que me va a pasar. Y mi abuela falleció hace muchos años, una claro, señora muy espiritual, era muy, pero sí, pero yo lo identifico, no es que escuche voces, yo claro, identifico las voces de los niños. Sí. claro. O Claro, que sea, los no otros me pueden ser personas nada, que tú conoces en otra vida y no las identificas aquí. claro, Claro, sí, eso claro, sí. No, no, mm, no, yo la voz de mi abuela como interesante. me identifico claramente, sí, sí. Bueno, para poder responderle un poco a Richard, sí, yo creo que la mayoría de nosotros nos pasa que
escuchamos voces, a veces las identificamos y a veces no, y sobre todo en los sueños. Pero tienen que acordarse que los sueños son experiencias reales, no son sueños como uno lo denomina, así como que nunca pasó. Son experiencias físicas, digamos, en el otro plano, pero son reales. Y lo ideal es tratar de identificar la voz que tú escuchaste, porque a veces son consejos que a uno le Exacto. dan. Yo Entonces, creo, es interesante eso, de poder identificar y conversar, obviamente, con esa entidad o esa persona que se está comunicando contigo. Tienes que pedirle ayuda a tu ángel de la guarda para que te ayude a ese contacto. Él siempre está con nosotros, siempre. Entonces, no, es una gran ayuda que uno tiene desde pequeño. Ujú. Eso quería comentar. Así es, gracias. creo que te había comentado a vos, Ricardo, que antes Sí, de sí, empezar a leer el concepto del cosmos, había soñado con la abuela, ella sí lo tenía, ella sí lo leía. No me parece sé, muy bien. iniciación o algo. Y no sé cómo me contacté con ustedes, porque la verdad que si me pregunto en algún momento, no sé. Terminé, creo que me conecté contigo primero. Eh, y por eso empecé de nuevo, después de 1000 años, ¿no? Todavía no sé cuál es el fin, pero bueno, estoy. Genial. Parece que se va el audio. Ujú. Ah, ahora acá. ¿Ah? Sí. Vamos, Parece todos. que se había... Sí, realmente como que se te corta. Pero Sí, bueno, es el internet de que de repente sí, sí. hay. mm, sí. ¿Sabes que aparte de esto de lo que estábamos hablando, me acordé, no alcancé a decirlo en la parte de Alberto, que sobre estas personas, los suicidas, porque a veces no tienen problemas tan drásticos como lo de ese Mike Sender. Yo me quedé pensando, es posible que una persona, no era lo de los suicidas, era más bien de estas personas que siendo tan buenas y correctas y también son ateos, no ven más allá de lo material, digamos. Exacto. Sí. Es posible que no sufran ese paso por la parte limítrofe, ¿cómo le llaman? Limítrofe. Porque a lo mejor esa persona es buena, correcta, porque ya en vidas anteriores había llegado a ese nivel y eso no lo pierde. O sea, a lo mejor le tocó experimentar esa experiencia de ver solo lo material, pero una vez que pasando al otro lado recupera todo el conocimiento que tenía de vidas anteriores. Entonces, me da la impresión que esa persona no pasa por esa etapa, creo yo. La zona fronteriza es la de los que se preocuparon de juntar dinero por el dinero en sí. Mm, Claro, o sea, ya, no más que eso, digamos. Sí, pero es tampoco es tan grave. Es decir, la zona fronteriza uno va a sufrir porque justo ahí te quitaron el dulce que te gustaba, digamos. Pero Eh, la parte más pesada es la etapa purgatorial. claro. ¿Mm? Por eso Y digo la zona yo, fronteriza, esa parte la tienen que vivir también porque personas tan perfectas que no tengan ninguna yayita que pasar por el purgatorio, me parece extraño.
aunque por buenos que sean, alguna cosita se les ha ido, un mal sentimiento, por ahí un mal pensamiento. Imposible que no haya pasado por ahí. ¿Me fijas? Pero Max Heindel dice que con los ejercicios el vespertino y el matutino, Sí, pero uno va pagando cuentas, incluso deudas que tenía que pagar en vías posteriores. claro, pero Entonces, una se persona que no puede, cree en digamos, nada, una persona, un iniciado o iniciada, que esté bien avanzada, puede pasar directo al primer cielo. claro, pero esa persona tiene una vida espiritual, pero una persona que no cree en nada no va a hacer ningún ejercicio De nada, de ninguna cosa. claro, de nada. ¿Te fijas? No va a hacer jamás una oración. Es lo que es y lo que es y se acaba. Y aquí se acaba. Es decir, yo me acuerdo de unas personas que decía que era atea y le preguntaban, bueno, ¿y cómo te enfrentas a la muerte? Bueno, el fin nomás, el fin. No hay nada más. Sí, hay Oye, mucha gente, ahí eso que además, dijo delante Ricardo, me acordé sobre el ángel de la guarda, ¿ya? Nosotros tenemos 3 ángeles custodios, Claro, ¿ya? sí. Eh, a veces se repite uno, pero lo normal es que sean 3 diferentes. Uno es por los 5 grados de la fecha de nacimiento, digamos, los 5 días eh, donde calza la fecha de uno. El mm, otro es el día exacto, el ángel que rige ese día. Y el tercero es por la hora, que cambia cada 20 minutos. Entonces, el primero rige a nivel físico, el segundo a nivel emocional y el tercero a nivel mental. mm, ¿Ya? Y es súper bueno saber cuáles son los ángeles de uno, porque tiene contacto más directo para conversar con él y pedirle, ¿ya? sí, sí, Eh, si alguien necesita ayuda con eso, yo lo puedo hacer, digamos. sí. Ah, Ay, sí, yo quiero, Existe, Ricardo. sí, Me hay encanta. un yo libro, quiero. sí, Porque sí, yo, Yo mira, sí. quiero. yo me dedico a las Hay que terapias, bueno, averiguarlo. Sí, yo una practico el forma de servicio a colocarlo. través de las terapias alternativas, Sí. ¿ya? No, Ya. y para encontrarlos hay un programa Yo escribí un libro sobre eso. mm, Ay, ¿tu libro está en internet o no? Está en internet por si quieren verlo, digamos. Ay, Ay, mandame, quiero saber. No sabía. ¿Cómo nunca me dijiste? Si sabes que yo también me dedico a la terapia alternativa. Qué Ah, no lindo. sabía. Se Felicidades. llama mi página Chile Ángeles. Chile Ángeles. Sí, www.chileangeles.cl. Pone en el grupo el link. sí. Es súper importante conocer sobre Porfa. todo el físico, porque es el más cercano y el más directo, digamos, Mira, y y justo puedes comunicarte con nosotros. ¿Mm? el físico mío lo ocupa mucho en la cábala. Sí, Porque es uno que entrega, te, tiene aporte, ¿cómo? No me acuerdo la palabra exacta, pero tiene ayudas providenciales, eso, ayudas providenciales, espirituales y materiales. ¿Cómo se sí. ¿Ya? llama ese nombre? ¿No te acordás? Ah, Menadel, es el Ah, qué 36, lindo. el treinta y Sí. seis Menadel se El mío llama. se llama Ella, él. Ella, él debe ser, ¿no? Ella, Ese está a nivel Ella, físico, digamos, ella, pero claro. ella, ella. la verdad es que no me acuerdo de los otros, digamos, pero es cuestión de verlo. Y ahí yo hice un resumen con 3 características de cada uno. Ujú. Ahora, yo me inspiré, digamos, la primera versión que yo hice, saqué mucha información de la revista Rosacruz Argentina, Ah, qué lindo. ¿ya? Porque ahí hubo una revista, el año más o menos, ahí por el 2015, hace ya más de 10 años, sacaron una revista con los genios planetarios, Ujú. porque fuera de la religión se llaman, les dicen genios planetarios. Ah,
Ah, mira vos, no sabía ¿ya? eso. Pero en la religión son los 72 ángeles ante el trono y todo, Claro, que van desde ángeles hasta serafines, digamos. claro, los Bueno, 72, serían los 72 nombres de Dios. exacto, en distintas ocasiones, ¿no? Porque cada uno Claro, porque tiene. uno puede usar todo según lo que necesite. Claro, por supuesto. Ah, mira, Pero la interesante. meditación hay que hacer con la estrella y hay que poner el nombre en letras hebreas y meditar de derecha a izquierda esos nombres y ponerle la luz. O sea, Claro, en la Cábala raíz. tiene ese sistema, digamos. Yo estoy recién aprendiendo Cábala con Guillermo. Ah, ¿te escuchaste Ah, también? Mm. qué lindo. Qué bueno, ¿no? Hay un Sí. libro de Cabalet también que la comunicación con los ángeles, las oraciones especiales según acá Ángel. Y Eh, también en eh, la Cábala dice que muchas veces las oraciones no llegan porque los ángeles se comen nuestras oraciones antes de llegar a Dios. Mira, ahí esas en la cosas página hay otro librito que yo hice para qué las meto. que es de oraciones y decretos, ¿ya? Ahí hay varios temas interesantes. Por ejemplo, me acuerdo una vez un amigo que hizo el primer nivel conmigo, porque yo hago talleres, ¿ya? Ay, Y invitanos. sí, es que estoy actualizando el manual para retomarlo, Ah, ¿ya? Cuando lo sí. retome, yo los invito, hago los cursos gratis, ¿ya? Ay, qué lindo. Sí. Bueno, hay que Entonces, hacer un intercambio también porque hay que hacer un equilibrio entre el dar y el recibir. Sí, entre el dar y el recibir es el equilibrio, ¿sí? bueno, hay Bueno, gente que dice que hay que cobrar algo para que la persona no quede endeudada con uno. Sí, claro, no, o cobrar o un intercambio. El Pero intercambio un no paquete de es. galletas. Cuando yo hago los Claro, talleres, lo hago el día entero, entonces el cobro es que alguien traiga algún la aporte para el comida. almuerzo. Un paquete de tallarines, un paquete de arroz, qué sé yo. Y yo te puedo devolver con una constelación o con flores misioneras o lo que Ah, sea. una vez participé en las constelaciones, ¿eh? Súper interesante, Ah, ¿ah? sí, Sí, me gustó. qué claro, pero lindo. yo tengo todos, muchos kilómetros de diferencia con ustedes. No, pero yo también, no te preocupes. Se puede ¿Qué cosa? igual. Ah, se No, pues, puede igual. Bueno, Claro. algo vamos a Por cambiar, inter- ¿no? él va a ser así por internet. La gente que vive en Chile le va a dar la comida y nosotros le devolvemos de otra manera. claro. Sí, sí. O la Eh, das a pueden, de otra forma, en pueden el hacer caso. una Claro. oración. Pueden hacer una oración por uno. Yo te Sí, doy sí. te regalo ¿Cierto? una constelación, si vos Ya. querés. Ya, pues. Tengo mi O sea, hermana de el Estados intercambio. Unidos, ha participado harto en eso, Ajá. en las constelaciones. Qué La que lindo. es casada con ¿Cómo? el argentino. Ujú. Ah, sí que me contaste. Sí, 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 Sí. sí, sí. Bueno, Qué interesante, ¿no? Sí, sí. oye, ¿Verdad? esta cuestión funciona. Mira, yo una Sí. vez me llamó, no terminé el cuento, un amigo eh, que, bueno, nos conocimos porque yo fui oficial de ejército y él también. Y después me dedico a hacer trabajo para edificios, ¿ya? De prevención de riesgo y seguridad. Y él una vez estaba administrando y lo invité a uno de los cursos y fue al primer nivel, que es la autosanación. Y me llama un día y me dice, oye, pucha, ayúdame que me estoy separando. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, 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 Sí. sí, sí. Ya. Atenta, sí. Y entonces yo le hice una oración al respecto. Y él la empezó a hacer tipo decreto. Cuando son una oración, uno la repite 3 o más veces, pasa a ser un decreto. Y todavía está casado. Ah, bueno. ¿Será bueno o será Entonces, peor? funciona, po. Sí, por eso lo cuento. Si se hubiera separado, no lo cuento. No, pero digo yo,
¿Fue bueno? ¿Le resultó bueno o a lo mejor fue para peor? No, sí, pues le funcionó, pues. Si sigue casado, está feliz. Ah, ya. Buenísimo, buenísimo. Porque Claro. si era una condena, mejor separarse. No, que de repente hay diferencias por tontera. Sí, sí. Sí, Ujú. sí, son, qué sé yo, tolerancias de uno, del otro, intolerancias, que Claro. todo. Sí, Bueno, es muy Eh, cierto. yo, yo creo que, bueno, yo lo que hago, y que me da resultado, digamos, cuando me pasan cosas malas de cualquier área, digo, alguna cuenta estoy pagando y pongo mi mejor cara. sí, sí, el que Claro. hacía ¿tú conociste a Rolando Sí, Maturana? por supuesto, pues los Bueno, conocí a él todos y siempre yo, decía, cualquier dolor o una enfermedad, cualquier cosa, decía, un karma menos. claro, pues yo, oye, yo entré a la fraternidad en el 76. Wow. Tenía Uh, 19 años, era subalférez en la escuela militar. Mm. oh, Y el que me ayudó mucho, porque yo tenía esa aprehensión de estar en el ejército y estar interesado en las cosas espirituales. Entonces el que me ayudó mucho fue Antonio Jaime, porque Bueno, él él también era aviático. de la aviación, sí. ¿Mm? sí, Entonces él me explicó y me enseñó y me retuvo. Eh, ¿no? Buenísimo. claro, Sí. Bueno, a Antonio Jaimes también le escuché decir eso de que que estaba en estos momentos viviendo la humanidad una etapa de transición para pasar a una etapa nueva. claro, Entonces, que todo este último tiempo están mandando a encarnación a mucha gente rezagada, claro. porque es como la última oportunidad que tienen de dar el salto. Ay, Ya, O claro, se van a quedar esperando en otra etapa ya nueva, digamos, un nuevo periodo, no claro. sé cómo está la cosa, pero eh, sí, me acuerdo que se le escuché varias veces eso, que, bueno, y que son gente que se rezagó en la era Atlante y han ido muy lento, muy flojitos para evolucionar. Y ellos se nota mucho que son personas más astutas que inteligentes. No son muy inteligentes, sino más bien astutas. más bien astuta, sí. Siempre están pillando algo, consiguiendo algo egoístamente y no se dan cuenta que a la larga les va a ser Peor. peor que ellos. No, ellos no piensan en eso. No tienen inteligencia para eso. Ellos tienen, tienen que buscar lo inmediato, algún, algún bien que ellos consideran bueno, pero que a la larga les va a hacer daño. No, es muy típico de esas personas. Son personas que buscan lo inmediato, conseguir el máximo con el mínimo esfuerzo. Por eso muchos son delincuentes, porque no piensan en que más adelante eso les va a hacer daño para sí mismos. No, van conseguir lo inmediato. Y así, mucha gente que está en esas Re condiciones y diferente. que provocan sufrimiento a las personas que están interesadas en evolucionar, pero a su vez nos están ayudando a purificarnos nosotros, porque estamos, digamos, dejando algunas karmitas aquí para pasar a una nueva etapa. Pero en esta nueva etapa se nos dice todavía, también los que hablan de la era acuaria, que no es todavía, eh, va a haber separación. Ya los rezagados no van a estar conviviendo con los más avanzados o con los que quieren avanzar. Ah, Van a estar, no van a poder molestar. Entonces, personas que están rezagadas van a seguir viviendo un estado de vida
tal como están ahora, es decir, con todos los problemas sociales que tengan ahora lo van a seguir teniendo. En cambio, las personas evolucionadas o que van en vías a evolucionar, van a ir a un estado de vida y una sociedad maravillosa, Diferente, perfecta, digamos, entre comillas, es decir, perfecto, no entre es nunca comillas, ¿no? todavía La excepción no- en la vida humana, pero eh, que se, las personas no van a tener el obstáculo de personas rezagadas que te hagan daño y que te hagan rezagarte. Por ejemplo, toda esta gente que, que busca llevar a la gente, especialmente los jóvenes, a la droga, Sí, jóvenes que están en condiciones de evolucionar, que son más evolucionados, y los tratan de llevar a este daño y para impedir que den el salto, o sea, que puedan evolucionar pronto. Qué terrible el tema de la droga. Sí, sí, es la verdad que hay un pueblo Horrible. y se ve muchísimo, muchísimo, se ve lamentablemente, ¿no? Es una pena. Y esa es una Tanta gente forma que de se pierde tratar de ahí. impedir que evolucione la gente. Sí, sí. Acá hay generaciones, o sea, Puyén en el mundo yo creo que se conoce se siembra una droga que es la mentolada, es horrible. Ya. O No, y sea, esta no, que se está llevando en Estados Unidos, que es horrible porque es mortal. O sea, la persona no puede salir de esto y poco tiempo terminan muriendo, porque es muy, muy fuerte, muy sí, dañino. acá hay gente grande que toda la vida se ha palopeado, ¿va? Hablando mal. Y uno no lo entiende, pero bueno, que se quiera acostar ahí. Sí, acostate ahí. Bueno, ya nos estamos pasando por la hora, así que, bueno, nos encontramos el próximo sábado, por el favor de Sí, Dios, ¿ah? mañana Ok. la reunión. Mañana, sí, mañana el servicio de templo, en la mañana. ¿M? Ya, gracias. Ya, Chao, Ok, que estén muy gracias a bien Muchas todos. ustedes. Gracias a gracias, todos. que Bien, estén bien. nos vemos. Gracias Buen fin de Gracias a semana. todos. Chao, por chao, chao. Chao, chao, que estar. estén bien.